Bueno, Félix, muchas gracias por atender a Fondo Sur y ser nuestra primera entrevista contigo. Gracias a vosotros. Oye, a mí siempre me gusta empezar las entrevistas con la persona invitada, bueno, pues un poco que se presente a sí mismo, que hables de él, un poco de cómo se considera Félix Alonso, desde Félix Alonso. Bueno, pues soy una persona tranquila en general, que le gusta ser también una persona práctica en el sentido de asumir las cosas tal cual vienen y entender muchas veces que lo importante no es lo que te pasa, ¿no? Sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Y eso trato de aplicármelo en mi profesión y en mi día a día, ¿no? En la vida, en cualquier aspecto que me suceda. Bueno, muy apasionado de los deportes, algunos de practicarlos y muchos de verlos, apasionado de mis amigos y de mi familia y, bueno, y sobre todo, bueno, pues me gusta mucho viajar, es probablemente la mayor pasión que tengo, el cine también me gusta mucho y la lectura. Bueno, Y la música, perdón. me imagino que, sabiendo un poco la vida de los entrenadores, sobre todo en esta categoría, en estas alturas de temporada, me imagino que poco habrás podido conocer de la ciudad o del entorno. ¿Cómo has conseguido conocer algo de gastronomía, del lugar, de lo que te rodea? Bueno, he visto algunas cosas. He podido ir a La Manga 2 o 3 mañanas. He estado paseando por el centro de la ciudad, que la verdad es que me parece muy bonita. No he podido todavía pues, visitar ningún museo ni ninguna de los castillos y demás, pero la verdad es que bueno, tendré tiempo a lo largo de la temporada seguro de poder descubrir algunos sitios muy bonitos y bueno, en las recomendaciones que ya me habéis ido dando entre todos. Bueno, yo no quiero tampoco meterme mucho en tu vida profesional, pero bueno, me ha llamado mucho la atención de que tus inicios, digamos, en los banquillos, los iniciaras en la NCCA americana, o sea, que en cierto modo como que emigraras a Estados Unidos. ¿Eso ha sido un poco el punto de partida para tu vida profesional o eso vino, digamos, de una manera natural? Yo empecé en el patio de un colegio como empezamos prácticamente la mayoría, ¿no? Por no decir todos. Ahora a lo mejor ya no hay patios de colegios y empiezan en pabellones, pero nosotros empezamos en un patio de colegio con cemento y balones ahuevados. Y ahí es donde empecé a sentir la pasión por jugar y por entrenar posteriormente. Y mi ilusión en un momento determinado, porque teníamos un entrenador, Benigno Paramio, que era un enamorado del baloncesto y que le robaba el tiempo a su familia para dedicárnoslo a nosotros, que es la mayor generosidad que se puede encontrar, ¿no?, en un entrenador, pues nos inculcó esa pasión y a mí me caló muy hondo y empecé a buscar alguna posibilidad profesional. Y surgió a través de un agente, de Miquel Solà, que en aquel momento era el agente de Juan Carlos Navarro, la posibilidad de ir a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, la verdad es que muy enriquecedora, una experiencia que te transporta a un mundo que luego cuando vienes a Europa o a España en concreto no es real, porque las dimensiones que tiene aquello son absolutamente incomparables con las que podemos vivir en España y ahora mucho más, ¿no? Con lo que el boom que se está viviendo en la NBA a partir del NIL, que, bueno, pues que los jugadores empiezan a cobrar, aquella dimensión ya es estratosférica y ahí fue el primer momento en el que tuve contacto con un cierto profesionalismo y sí, se puede decir que en ese sentido fue el punto de partida. Oye, ¿eso te puede haber servido un poco como una plataforma como para dar el salto luego como has dado en tu vida profesional? O sea, si no recuerdo mal, has estado en Portugal, has estado en Suecia, has estado en Polonia. ¿Eso te ha favorecido para poder luego trabajar en estos países? Me favoreció quizás por seguir perfeccionando el idioma, ¿no? Pero realmente la primera oportunidad laboral me llega con Paco Olmos. Y yo creo que eso es lo que sí marca mi punto de partida en ese sentido. Aquella experiencia en Estados Unidos creo que fue una experiencia más vital, en el sentido de bueno, estar en el extranjero, siendo relativamente joven, además era de las primeras veces que salía, conocer una cultura diferente, un baloncesto distinto, empaparte de muchas cosas. Me acuerdo de venir, algo absurdo, ¿no?, pensándolo al día de hoy,
no sé cuántas cintas VHS y no sé cuántos libros, y que al día de hoy los guardo en el trastero de casa. Pero el punto de partida fue con Paco Olmos, ¿no? Porque una experiencia en NCA al nivel que yo la viví, que bueno, prácticamente era un becario, no tiene ningún tipo de peso profesional. Y aquella primera experiencia en los barrios en la temporada 2001, es así que fue el punto de partida. Bueno, me consta que en Suecia coincidiste con Jordi Juste, bueno, lo tuviste como técnico segundo, auxiliar tuyo. Bueno, las cosas de la vida, ¿no? Ahora tú lo sustituyes aquí en el banquillo en Cartagena. Bueno, y además con un tajo realizar las 2 últimas temporadas, bueno, que aquí en Cartagena, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Es parte de la historia del club. ¿Cómo afrontas esto? Porque, bueno, de cierto modo conoces al anterior inquilino del banquillo, ahora eres tú. ¿Cómo se afronta esos cambios? Tengo una excelente relación con los 2 anteriores inquilinos, es decir, con Jordi Juste y con Gustavo Aranzana, porque Gustavo Aranzana es una de esas personas en las que para la gente de León es casi un tótem, ¿no? Porque todo lo que consiguió allí con 2 ascensos, y yo que era un chaval y iba a ver entrenar a Gustavo allí en el Municipal, en el Palacio, y luego terminar teniendo amistad con él cuando desde entonces, por entonces le veía desde la grada y bueno, le veías como una referencia, pues siempre ha sido un privilegio, ¿no? Y me consta además que Gustavo hizo una gran labor de crecimiento en el club en las 2 primeras temporadas en Le Plata, y eso hay que ponerlo también en valor. Y luego, pues el trabajo de Jordi a nivel deportivo es extraordinario, eso es indiscutible, con el ascenso y con la temporada pasada que, ya lo he dicho, lo dije el día de la presentación, es una temporada milagrosa. Conseguir ser séptimo, estar a punto de eliminar al Betis, llegar a la Final Four de la Copa, prácticamente impensable, bueno, prácticamente no, impensable al principio del año. Y lo acepto, pues como acepto todos los retos, con la naturalidad y con la responsabilidad que cada uno de ellos requiere, ¿no? Sabiendo dónde vengo, siendo consciente de que probablemente pues, las expectativas vistas desde fuera sean otras, en el sentido de que, como la temporada pasada fue tan exitosa, la gente piense que al menos hay que igualarla, ¿no? Hay que repetirla, pero sabiendo que desde dentro nuestro objetivo tiene que ser el de salvar la categoría, tranquilamente yendo partido a partido. Es una frase muy manida, pero es que es así. Y en esta liga, de una semana a otra, cambia muchísimo. Entonces, lo acepto ilusionado y responsabilizado. Cuando te presentaste, bueno, en la presentación tuya hablaste bueno, un poco de cómo se gestó el proceso de fichar por el club. Anteriormente ya tenías alguna referencia del baloncesto de Cartagena, bueno, ya has comentado el paso de Gustavo, el paso de Jordi, pero a nivel personal ¿tenías alguna referencia o tuviste que indagar algo, por decirlo de alguna manera? Las mayores referencias las tuve en su momento de Gustavo, en su día, porque recuerdo que cuando él entrenaba aquí, coincidiendo cuando yo estaba en San Pablo Burgos, que jugamos en Murcia, aprovechó y fuimos a cenar una de las noches que hicimos en Murcia, y bueno, y hablamos mucho de cómo era la ciudad, de cómo él vivía aquí, de cómo era la gente del club, la gente de la región, y me dijo bueno, muchas cosas buenas sobre todo. Y con Jordi la verdad es que no tuve oportunidad de hablar. Durante la temporada hablamos 3 o 4 veces, pero bueno, de otra serie de circunstancias. Y honestamente cuando surgió la oportunidad de venir aquí, recibí la oferta, le llamé y no me contestó y no me devolvió la llamada hasta que se hizo oficial que había fichado, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente las referencias son las de Gustavo y luego aquellas sensaciones que tuve con David y con Pepe cuando vine a reunirme con ellos. Oye, algunas personas con las que he podido contactar y hablar, de Cartagena y fuera de Cartagena, me comentan que, bueno, que tu fichaje por Cartagena lo consideran un poco como arriesgado, luego de haber venido de Obradoiro, la situación que tuviste a punto de conseguir el ascenso y no lo conseguiste. ¿Y dónde hay más presión? ¿Jugando en Obradoiro o jugando en Cartagena en el CB? Como tú bien dices, intentando, ante todo, conseguir la permanencia y lo que pueda venir luego. Dices arriesgado por mi parte el venir aquí. Sí. Sí es cierto que cuando fiché aquí hubo mucha gente que se sorprendió y recibí varias llamadas y mensajes como diciendo, coño,
pasas de un proyecto top o de un portaaviones, ¿no?, como han llamado a los 5 o 6 proyectos que había la temporada pasada, a un club que su aspiración es mantener la categoría y seguir creciendo. Tuve la oportunidad de volver a irme fuera de España y estar en un proyecto además que conocía y jugando competición europea, pero honestamente cuando uno llega a una edad, no es que sea muy mayor, pero ya ya me preocupa cuando entreno o tengo enfrente a hijos de jugadores que yo he entrenado, o en los banquillos contrarios están jugadores que yo he entrenado, entrenadores que antes eran jugadores, pero sin ser muy mayor, pero ya empiezas a valorar según qué cosas, ¿no? Entonces, he tenido que pagar muchos peajes a nivel personal en ese sentido, renunciar mucho a estar con mi familia, a pasar largas temporadas sin ver a mi mujer y esta ocasión, sabiendo que Cartagena está lejos de León, pero hay otros países que están mucho más lejos de lo que está Cartagena, entonces no me apetecía. Ha sido una decisión vital también, en cierto modo, ¿no? Y no quería tener aspirar únicamente a un puesto de trabajo, quería también un proyecto. Y cuando vine aquí a hablar con ellos, me hablaron de un proyecto y buscaba eso. Sé que tiene un componente de riesgo porque, como tú has dicho, paso de estar en un proyecto que aspiraba a ascender, aunque no lo consiguiéramos, y ahora paso a un proyecto dentro de la liga que, bueno, pues aspira a consolidarse en la categoría. Pero bueno, la vida son retos diarios y así como tal hay que asumirlos. Comentaste ya tanto tú como Pepe en la presentación de que el mercado de fichaje este año ha sido bastante complicado, quizás si no igual o peor que el año pasado. Tú en lo personal, ¿cómo lo has vivido? Claro, al final, como bien comentas, la situación del club, de dónde viene, el tema económico, ¿cómo se ha vivido el tema de fichajes? Pues fíjate, a mí visto con perspectiva, me hubiera dado más vértigo saber lo que me iba a encontrar en el mercado de fichajes que asumir el reto inicialmente, y me explico. Yo no pensé que el mercado de fichajes fuera a ser tan complicado como lo ha sido. Este ha sido el año que menos jugadores he visto en toda mi vida, en todos los veranos. Pero no porque no haya querido trabajar, sino porque los ofrecimientos que hemos tenido con el presupuesto del que disponíamos han sido muy pocos. Y me ha llamado muchísimo la atención. Y nos hemos manejado en muchas ocasiones en algunos puestos con 3 o 4 nombres de una cierta calidad porque no entraban más jugadores en esas posiciones. Y entonces eso, ahora vemos la plantilla que tenemos y estamos muy satisfechos de lo que hemos conseguido contratar y del equipo que hemos conformado. Pero visto con perspectiva, yo el otro día se lo decía a Pepe, si llego a saber esto, sí que me hubiera pensado realmente el haber fichado aquí, porque la limitación ha sido altísima, altísima. Entonces eso sí que ha sido un componente de riesgo que al final pues hemos salvado. Bueno, en esa línea hay muchas personas que han comentado que, como vulgarmente se dice, que hay mucho melón por abrir, porque hay jugadores que van a tener su primera experiencia en Europa, otros su primera experiencia en la primera FE o el Esporo. Claro, tú, ya como técnico del equipo y con lo que ya has comentado y has dicho, ¿cómo valoras el roster, la plantilla que ahora mismo tenéis y qué potencial tiene de cara a lo que pueda venir en la temporada? Yo creo que el potencial es muy, muy grande, pero hay muchos melones, es verdad. Y no es una expresión que solo utilicéis vosotros, nosotros también la utilizamos. Y cuando, por ejemplo, fichamos a Spencer, esa expresión se la dije, ¿no? A ver, nosotros hemos tenido que apostar por jugadores, algunos rookies, como es el caso de Sebastián Tomás, como es el caso de Isaiah Rivera, jugadores que han jugado a muy buen nivel en universidades potentes. No hay que olvidar que, por ejemplo, Sebastián Tomás ha jugado el PIT. Jugar el PIT prácticamente lo juegan aquellos jugadores que no van a entrar en NBA, pero que tienen un
potencial para estar en G-League o jugar en primeras divisiones europeas. Y ahí han jugado, no sé, se me viene a la cabeza JC Carroll, por ejemplo, pensar en alguien que conocemos todos. Entonces, bueno, pues tiene un riesgo porque evidentemente hay que explicarle muchas cosas, no solo a nivel de baloncesto, no solo que las reglas son completamente diferentes a las que se encuentra en la NCAA, pero también a cómo es el día a día. Todo para él o para Isaiah es completamente diferente a lo que viven en Estados Unidos. Entonces, está el jugador y está la persona y hay que hacer que la persona se sienta bien y entienda todo lo que sucede a su alrededor para que rinda. Jugadores de mucha calidad, con mucho potencial, pero que necesitan un periodo de adaptación. Y luego hay otro perfil de jugadores que hemos fichado que en condiciones normales, si no hubiera dado las circunstancias que les han ocurrido, no hubiéramos podido fichar. Por ejemplo, Robinson Idegen. Robinson Idegen estaba haciendo una temporada descollante en Almansa hasta que tuvo una lesión gravísima debido a la cual estuvo a punto de perder la pierna. Y se ha pasado 16 o 17 meses sin jugar y apenas jugó los 4 últimos partidos de la temporada pasada. O los 12 últimos partidos de la temporada pasada. 4 fueron los puntos y 12 los partidos. Robinson Idegen, si no tiene esas circunstancias, nosotros no podríamos aspirar a fichar a Robinson Idegen. Spencer Sbejar viene de una lesión de cruzados de estar en Nymburk y jugar el último tercio de la temporada pasada en la República Checa. En Nymburk jugaba en Champions, haciendo grandes partidos contra Zaragoza, por ejemplo, jugó un gran partido. Es otro jugador al que nosotros no hubiéramos podido aspirar económicamente si no se hubiera dado estas circunstancias. Es decir, hemos ido apostando por jugadores de calidad con experiencia, con testada ya esa capacidad, otros que no está testada, pero con mucho potencial y que todos ellos tienen iba a decir alguna tara, pero no es así, ¿no? Porque es la primera palabra que se me ha venido a la cabeza, pero que tienen algo que nos ha permitido ficharles y que en condiciones normales no hubiéramos podido hacerlo. Pero creo que luego pues contamos con Alberto Martín, que está muy identificado con el proyecto y es un jugador que conoce perfectamente la categoría. Marc Martí, que creo que para nosotros es un lujo de jugador, poco creo que se ha hablado de su fichaje. Adrià Domènech, que el año pasado aquí despuntó por primera vez probablemente en la competición. Sedi Garuba, que ya es un jugador de la liga. Alex Arguindey, que va a ser nuevo en la competición, pero que creo que va a ser un jugador para muchos años en esta liga. Es decir, hay muchos jugadores que creo que tienen ya un pozo y luego, bueno, pues la llegada de Amari Kelly, que es un jugador de mucha calidad, que ya ha sido nuevo o sea, que ya no es nuevo en Europa, que ya el año pasado estuvo en el segundo equipo del Fenerbahce, lo cual habla del potencial que los turcos tuvieron que verle, aunque es cierto que nosotros bromeamos porque la idea inicial era fichar a Amari Kelly como 5-4, porque Amari Kelly en Turquía pesaba 113 kilos, pero aquí ha venido con 95. Y es la primera vez en la historia que yo me encuentro un jugador que llega con 18 kilos menos en lugar de 5 más. Y eso nos iba a llevar a fichar a un 4, pensando que él podía desempeñar esa función de 5 con Robinson Idegen. Y al final el 4 va a tener que ser él. Y ha terminado encajando Víctor Fabiani en la estructura del equipo, precisamente por ese motivo. Eso te iba a decir. Mi siguiente pregunta iba por Víctor Fabiani. Sorprendiste con su fichaje hace un par de días. La verdad que hubo un revuelo, casi una bomba explosiva e informativa a nivel nacional y, si me apuras, un poco internacional. ¿Y cómo encaja la figura de Víctor, por su experiencia, por su edad, en esta plantilla y qué puede aportar al equipo? Un montón de cosas puede aportar. A ver, a mí inicialmente me generaba dudas. Primero su estado físico. Lógicamente hablamos de un jugador de 37 años que, como él me decía, ha tenido 9 cirugías, que en algún momento de su carrera ha estado prácticamente retirado por las lesiones, pero que se ha rehecho y se ha vencido a sí mismo en ese aspecto, en ese sentido. Y luego me generaba dudas porque el planteamiento inicial del equipo era jugar a mucho ritmo, tratar de correr lo máximo que pudiéramos y evidentemente pues Víctor en ese
en esa filosofía iba a sufrir. Entonces, tuve una conversación muy larga con él, en la cual le expliqué un poco cuál era nuestra idea, él me explicó cómo se sentía él, la motivación que tenía, que era muy alta, que ahora no jugaba por trabajo, sino que lo hacía única y exclusivamente por divertirse, lo cual yo creo que lo hace especialmente peligroso para los rivales, porque cuando algo lo haces por divertirte con el talento y la experiencia que él tiene, pues hace que disfrutes de aquello que haces. Y creo que nos puede dar muchas cosas buenas, su experiencia, su conocimiento, su calidad. De hecho, en el primer entrenamiento el lunes la energía con él fue otra, no calla, comunica mucho, está todo el tiempo verbalizándolo todo, es otro entrenador casi en la pista porque está corrigiendo o ayudando, pues mira, es todo así, ayúdame aquí en esto, yo te hago esto, pero tú tienes que estar aquí, yo te pongo aquí el bloqueo y entonces me tienes que buscar en esta situación. Tíos, tenemos que comunicarnos, se le ve disfrutando. De hecho, el martes, cuando estaba empezando el calentamiento, decía, pareces un niño, estás sonriendo constantemente. Me decía, es que me lo paso bien. Es como cuando voy a jugar ahora al tenis, que me disfruto, pues ahora lo estoy haciendo. Entonces creo que nos puede aportar muchas cosas. Esperemos que las rodillas le aguanten y lo disfrutemos durante mucho tiempo. Bueno, y para terminar ya un poco en el ámbito personal, me gustaría que comentaras, bueno, nos dijeras, has comentado que te gusta la lectura, te gusta la música, el cine. Bueno, pues un poco, dinos un libro que has leído últimamente, una película que te guste y, por ejemplo, algún grupo solista o música que te guste. A ver, música, la verdad es que soy un devorador de música, porque a primera hora de la mañana pongo la radio para informarme de lo que sucede. Cada vez la escucho menos porque cada vez me gusta menos lo que sucede, y entonces intento estar informado, pero no dejar que me intoxique todo lo que hay alrededor. Me aíslo mucho, también me aíslo mucho del ruido en cuanto a mi profesión. Y luego, a partir de ese momento, ya escucho música todo el día. Cuando hago deporte, cuando estoy caminando, cuando muchas veces incluso estando aquí en el pabellón, en casa, cuando cocino. Me gusta, bueno, voy a aprovechar que estoy en Cartagena, ¿no? Me gusta Ar de Bogotá mucho, me gusta mucho Viva Suecia, me gusta mucho Secon, ¿no? Son tres grupos de aquí, pero bueno, también me gusta, no sé, me gusta Manolo García o me gusta Love for Lesbian o me gusta Quique González, todo ese tipo de música me gusta mucho, pero bueno, también me gusta Bruce Springsteen o me gusta U2, es decir, devoro música, música en general me gusta mucho. No podría quedarme con algo en particular. Yo hay dos libros, tres diría, que me impresionaron. Uno es la biografía de Andrea Agassi, que me parece algo brutal. Desde la primera hasta la última página creo que a todo el mundo que le guste el deporte tienen que leerla porque explica muchas cosas. Me gustó mucho el perfume de Patrick Suskind, y porque además llegas a oler incluso lo que describe. Y hay un libro que últimamente he intentado encontrar y está descatalogado, que es El desencuentro de Fernando Schwartz, que fue Premio Planeta, si no estoy equivocado, y es un libro delicioso. Me encanta. Y luego, en cuanto a cine, siempre he sido muy seguidor de los hermanos Coen, de Woody Allen. No me gustan todas las películas de Woody Allen, pero me gustan la gran mayoría. Todo lo que tenga así un punto de surrealista, como puede ser pues, José Luis Cuerda, ¿no? Amanece que no es poco, también me gusta mucho. Y veo muchas series también. Ahora creo que veo más series que películas. Bueno, pues nada, Félix Alonso, muchas gracias por atender a Fondo Soy y bienvenido a Cartagena. Gracias a vosotros.